No necesita presentaciones, obviamente todos están aquí por él, así que muchísimas gracias Johannes Kaiser por participar en este humilde canal. Bienvenido. Nada, eso, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Oye, Johannes, bueno, me dieron 40 minutos para entrevistarte, yo entiendo que estás absolutamente sobrevendido. Así que nada, voy a ir directamente a preguntarte cosas y espero poder sintetizar todas las dudas que algunos pueden tener y que yo mismo tengo. Quiero partir por preguntarte. Buenísimo. Quiero partir por preguntarte un poco por tu experiencia de vida antes de entrar a lo político. Yo entiendo que tú estuviste en Austria, trabajaste de diferentes cosas. Leí tu biografía y trabajaste de camarero. Bueno, cosas que yo también trabajé, de hecho, en Europa, entonces me identifica harto. Me gustaría saber cómo crees que eso también marcó tu carácter y haciendo también una diferencia entre la gente que nos gobierna hoy, que pasaron de la mesada de los papás al Congreso, y cómo crees que eso también es un valor o es importante de cara a dirigir a un país, haber tenido esa experiencia de vida y cómo eso marca el carácter de una persona. Bueno, en primer lugar, decir que cuando tú tienes que llegar a fin de mes con un sueldo, cuando te tienes que levantar temprano en la mañana, cuando no sabes si la próxima se te rompe el refrigerador, vaya a poder arreglarlo. Evidentemente que eso te da una sensación o te hace comprender mejor cómo funciona el mundo real. Si el mundo real es así, el mundo real está lleno de problemas pequeños que pueden ser muy grandes para cuando no tenéis los recursos para enfrentarlos. ¿Ya? Entiendes lo que significa de repente tener un jefe de mierda, ¿ya? O lo que vale el tener una buena relación laboral con los colegas. Entiendes lo que significa o lo duro que es cuando pucha, te llega el zarpazo de impuestos internos. Bueno, aquí te lo descuentan automáticamente, pero cuando te llega el zarpazo de impuestos internos porque tuviste la mala idea de hacer horas extra y resulta que la hora extra ya no te la pagan al 100% porque pasaste un cierto límite, entonces bueno, el fisco se quedó con la mitad del tiempo que habíais trabajado. O sea, ¿no? Lo entiendes, lo sientes. Sientes lo que siente un camarero, ¿no?, que gana un fijo, el mínimo, una cosa así, y el resto es un variable que es de la mano de las propinas, y que no puede ir al banco a conseguir un crédito porque resulta que el variable no te lo reconocen como ingreso. Entonces no podéis pedir un hipotecario, no podéis comprarte alguna cosita, ¿cachai? ¿No? Entonces el saber eso, el entender que la vida es más que una posición de poder, que mucha gente depende de que las cosas se hagan bien para que por lo menos, mira, si el Estado no te soluciona muchos problemas en la vida, pero por lo menos no debiese hacerte problemas. ¿Ya? Entonces, disculpa, porque aquí caballero está haciendo su trabajo y acaba de prender la... Espera un segundo. Dale nomás. Dale nomás. Bueno, mientras tanto, claro, para complementar un poco eso, efectivamente, la gente que nos gobierna, esto de llegar al Congreso después de vivir de la mesada, es un sinsentido. Es así imposible que estas personas entiendan lo que tú mismo estás relatando. Es que no son solamente los que nos gobiernan, sino también en la oposición. ¿Cuántos de los que fueron a votar el tema de la reforma previsional tienen algún tipo de experiencia como trabajadores? ¿Cuántos de ellos han tenido alguna vez realmente una pellejería? Hay algunos, sin duda, pero la mayoría son de entornos sólidos que les permitieron entonces ir a la universidad, eso me pasó a mí también, pero que después cayeron parados, es decir, consiguieron una pega, los papás tienen contacto, tienen amigos, bueno, la pega es buena, no los van a maltratar, ¿cachai? ¿No? Necesariamente, y eso significa que viven en otro planeta. Viven en otro planeta, no tienen una conexión necesaria, una conexión vital con lo que es la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, entonces tampoco sienten la necesidad de serles leales. Porque es más que solamente un ejercicio intelectual. Cuando tú haces las cosas mal, cuando tú eres un político y la política hace las cosas mal, los que pagan
son los que tienen menos espaldas para defenderse. Tal cual. Entonces no nos podemos dar el lujo de hacer las cosas mal. No nos podemos dar el lujo de hacer una reforma tributaria media, no podemos darnos el lujo de hacer una reforma previsional a media, no podemos darnos el lujo de tener una salud a media, no podemos darnos el lujo de tener una seguridad a media, porque de eso depende la vida de mucha gente. Y no se puede llegar, y yo creo que no se pueden llegar a imaginar, bueno, lo que significa, bueno, para la gente llegar a fin de mes, bueno, en invierno y no tener plata para pagar la parafina. Claro. ¿Y cómo ves tú a Chile Vamos después de lo que pasó ayer? Mira, literalmente son socialdemócratas. Son socialdemócratas. Entonces, claro, es que defendemos el derecho a propiedad mientras nos convenga. Defendemos el derecho a la vida mientras nos convenga. Defendemos el derecho a la libertad de expresión mientras nos convenga. No hay nada de principio detrás. Pues si actuaran por principio, entonces no tendrían el problema que tienen. Que somos nosotros, que queremos actuar por principio. ¿Por qué? Pero no por el principio en sí mismo. Si el principio es útil o es importante en la medida en que también es útil, sino porque nuestros principios políticos, primero, están basados en principios morales que sí son inamovibles, y dos, porque funcionan. ¿Por qué creen? ¿Qué peregrina idea puede pasar por una persona de considerar siquiera que violentar el derecho de propiedad en cualquiera de sus formas puede ser una buena idea y después decirse de derecha? ¿Y por qué? Porque tú empiezas con eso y ¿dónde terminas? ¿Dónde termina esto? Y para más remate, claro, no le violaron el derecho de propiedad a Luxich. Se lo violaron a los trabajadores, a la gente que realmente saca la chuta. Y eso con la excusa, digámoslo bien claro, con la excusa, ¿ya?, de ayudar a los jubilados. Quería ayudar a los jubilados, despide funcionarios públicos inútiles. Elimina programas que están sobrando, que no sirven. Echa a andar la economía para que haya más recaudación fiscal. Quería ayudar a los jubilados a eso. Pero no ¿cómo castigáis a los trabajadores con sus jubilaciones futuras para arreglar ahora, en corto plazo, las jubilaciones presentes? Si es una locura. Y se pueden poner de cabeza que sí, que aumente el ahorro, etcétera, pero no va a aumentar el ahorro de esas entre 100.000 y 600.000 personas que van a perder con su pega, ¿no es cierto? Entonces había que hacer las cosas distintas, había que hacerlas bien. Primero necesitabas una reforma laboral. Segundo, tenías que reducir la cantidad de regulaciones. Tenías que bajarle entonces la carga a las pymes para que pudiesen soportar el aumento de cotizaciones, sin que eso se tradujese automáticamente también en una baja de sueldo o en una no subida de sueldos durante 10 años, ¿ya? Y en una pérdida de puestos de trabajo. Pero todo lo hacen mal, todo. Y todo eso por razones políticas, de índole de ganancia personal. ¿Qué tipo de gente es esta si llega al gobierno? ¿Qué van a estar dispuestos a hacer? Si ya estuvieron dispuestos a entregar las cotizaciones a los trabajadores, ¿qué otra cosa van a entregar? Disculpa, y si me dicen que esto es extremo, sí, pues. En esa línea, yo escuchaba a Guillermo Ramírez, por ejemplo, decir que a las pymes que no se preocuparan porque no le iban a subir el sueldo imponible. Entonces, es un poco lo que tú decías al principio, si las pymes no contratan gente que esté por sobre el tope imponible, o cuando dicen, le vamos a descontar los impuestos a la renta, pero si las pymes, la mayoría no paga impuestos a la renta, es el sueldo del dueño de la pyme. Entonces, esta desconexión de la realidad, justamente... No paga sueldo... O no paga impuesto a la renta, o peor, ya no tiene ingresos como para pagar impuestos. No tiene ganancias. ¿De qué me sirve a mí si ya no tengo ganancias, estoy sobreviviendo a duras penas, que me rebajen el impuesto a la ganancia de 20 a 10? De nada, si no tengo ganancias sobre las cuales pagar impuestos por la cresta. Es ridículo. Y ese es el caso de muchas pymes que hoy en día las están manteniendo sus dueños funcionando para no despedir a sus trabajadores. Porque tienen una relación de lealtad con su gente. Entonces, es tan triste
ver a gente que no tiene idea, que no ha trabajado en el sector privado, estoy hablando del sector privado, no de gerente, ¿ya? Ver a gente que no tiene idea cómo impacta esto a nivel de base, andar tomando estas decisiones, pensando, mira, ¿sabes qué me recuerda esto? Esto me recuerda a un dicho de Stalin. ¿Ya? Stalin decía, un muerto es una tragedia, 1 millón una estadística. Claro. Una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es una estadística. Esta gente piensa en estadística. Pero tenéis que pensar también en lo que significa esto también desde el punto de vista de la gente, bueno, que pierde su pega y todo el tema. Y por lo demás no está de ninguna manera asegurado que en lo macro esta reforma sea mejor que lo que tenemos en este momento. Pues si caen las cotizaciones por mayor desempleo, aumenta la informalidad, puede que termine con cotizaciones menores que las que tenía ahora. Sí, claro. O manteniendo el mismo nivel de cotizaciones, pero con menos empleo, menos empresas. Johannes, ¿te sorprendió la votación? No lo sabemos. ¿Te sorprendió la cantidad de votos? La verdad es que más me sorprendió la cantidad de descuelgues en la UDI y en RN. Ok. Gente que por lo menos tuvo la decencia de no acompañar a sus directivas en esta barbaridad. Y tengo que hacer eso también presente. Que hay que reconocerle entonces la honestidad política a quienes se descolgaron de esto. Y yo a todas las personas que son concejales, que son alcaldes, core, incluso, bueno, los parlamentarios están fregados ahora por el tema de la ley antidisco. Por eso lo hicieron ahora, por lo demás. Claro. Pero a todos ellos les diría, ¿saben qué más? Búsquense otra casa política, porque Chile Vamos lo va a hacer de nuevo. Lo va a hacer una y otra vez. Tal cual. Y no tiene por qué la gente correcta pagar entonces por las malas decisiones de una directiva que evidentemente no está dando la cara. ¿Ves alguna complejidad con el tema de Estados Unidos? No. Con el tema de las aseguradoras estas que mandaron la carta. ¿Te imagináis, por ejemplo, una situación en donde esté Boric tuiteando contra Trump, estilo Petro, y nos quede la zorra por algo así como esto? Mira, es una posibilidad, le puede pasar también a la Matei, puede que esto demore un poco más. Pero no hay que olvidar, que Evelyn, o sea, ¿quiénes son los dueños de las aseguradoras en Estados Unidos? Los dueños de las aseguradoras en los Estados Unidos son muchas veces fondos de pensiones americanos. ¿Tú crees que Donald Trump va a permitir que un gobierno del fin del mundo venga a pegarle un manotazo a los fondos de pensiones americanos en su propiedad? Claro. El día ni, pero claro. Entonces, claro que nos puede pegar. Claro que podemos terminar pagando indemnizaciones. Lo mismo nos va a pasar, todavía no nos cae el fallo, pero es posible que nos caiga también el tema con todavía el rebote de los retiros por las rentas vitalicias, que se hicieron retiros igual, aunque, claro, y ahí pueden ser hasta $7.000 millones. ¿Y qué vamos a hacer? $7.000 millones en una reforma tributaria completa. ¿Cómo se supone que vamos a pagar eso? Eso se va a sumar entonces a la deuda que tenemos en este momento. Son al tiro 2-3 puntos al PIB. Tremendo. ¿No? Johannes, entonces nosotros tenemos una serie de riesgos en los cuales nos hemos metido que. Johannes, ¿sientes que hay ¿cómo decirlo? Un momento? O sea, porque por lo menos yo lo siento, claro, yo estoy en redes, no sé hasta qué punto esto es parte de la burbuja en la que uno vive, o si de verdad, porque yo me he metido a ver, no sé, las redes de Chile Vamos y todas las bases los están recontraputeando, y tú sales en todas partes y toda la gente está diciendo me cambio a Kaiser, en general todos van hacia el lado tuyo. ¿Sientes que hay una especie de momento como esto que en Argentina decían las fuerzas del cielo, que era como que todo se estaba alineando para que de alguna forma llegara Milei? ¿Sientes eso de alguna manera? ¿Crees que hay como un momento que hay que aprovechar? Bueno, definitivamente. Déjame responder un comentario aquí de una persona que dice que yo no habría apoyado a Arroyo con el tema constitucional. Eso no es cierto. No es cierto. Nosotros desde el primer momento dijimos que tenían las firmas a disposición y yo me he movido para que el texto que se va a presentar sea el mejor posible. Y me he movido también con republicanos. El republicano también va a poner sus firmas. Así que no es cierto que no vayamos a poner las firmas para el tema de la reserva de constitucionalidad. No sé dónde sacaron ese chiste. ¿Ya? De hecho, yo estuve hace 3 horas hablando con Arroyo.
Entonces, por favor, ¿ya? Eso no es correcto. Controles. Lo que sí no están las firmas todavía porque no está el documento, lo que no está es el documento en el portal. Para poder firmar electrónicamente, el documento tiene que estar subido al portal. ¿Ya? Pero no puede subirse el documento al portal hasta que esté listo. ¿Y por qué? Porque si lo sube al portal y no está listo, no le puedes hacer correcciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el último día para subir el documento, dejarlo firmado, es el lunes. Esa es la situación. Respecto de lo que me estabas preguntando, sí, es como si se estuvieran alineando los astros, pero la verdad es que es menos nuestra, o sea, yo tengo la impresión de que es menos lo que yo hago que lo que hacen los otros. De alguna manera, esos errores no forzados o literalmente tiros en el pie que se pega la candidatura de la Evelyn Matei en un momento como este. La verdad, bueno, Schiller, un gran escritor alemán y poeta, decía que cuando los dioses quieren perder a un pueblo, primero lo ciegan con locura, o sea, le ponen locura en la cabeza. Puede que sea eso lo que pasó con Chile, no tengo idea. Los dioses los quieren perder. Oye, con respecto al momento y también esta inevitable comparación con Argentina, que yo sé que tú, evidentemente, y siempre has dicho, tú eres muy distinto a Milei, hay ciertas similitudes, pero son cosas totalmente distintas, y somos un país distinto también, pero inevitablemente hay una comparación, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves el tema de las redes? Más allá de las redes sociales como tal, sino YouTube mismo, la gente que está en YouTube, que te apoya, bueno, este canal mismo, pero otros también, y que te siguen y todo. ¿Ves que hay un movimiento ahí que hay que potenciar también y que te puede seguir y que te puede ayudar? No, sin duda, las redes sociales son... mira, te voy a decir una cosa, las redes sociales son como el arma de destrucción masiva del hombre común y corriente. A través de las redes sociales tú eres capaz de organizar fuerzas que de otra manera habrías tenido que organizar con una cantidad de recursos infinita. Claro. Pero a través de las redes sociales tú puedes organizarlas con muy poco costo. Y por otro lado puedes comunicar mensajes con muy poco costo y muy poco filtro, muy poca censura, ¿no? Y eso significa que, bueno, los poderes que están instalados se ven confrontados por primera vez en muchísimo tiempo a oponentes que tienen entonces armas, desde el punto de vista político, armas políticas, ¿ya? Que son cuanto menos equivalentes a las que ellos tienen. Entonces, cuando la gente da un retweet, está realizando un acto político. Cuando la gente pone un like, está realizando un acto político. Cuando la gente comparte, cuando la gente se suscribe, etcétera, está realizando un acto político. Cuando se lo muestra a un amigo en el teléfono, está realizando un acto político. Cuando está compartiendo nuestro contenido. Y eso hay que entenderlo, que se transforman en multiplicadores increíbles de mensajes. ¿Ya? Y si ese mensaje le hace sentido a la gente, vas desplomando, vas haciendo pedazos las mentiras de la izquierda. Porque aquí, en estas plataformas, gracias a Dios, no tenemos la cuña de 30 segundos. Aquí tenemos la posibilidad de explicar por qué pensamos lo que pensamos. Y eso es vital. Es vital porque tenemos razones. No, te decía que tenemos razones para pensar como pensamos. No es porque, y esa es la gran estupidez que se le cae en la cabeza a la gente de izquierda, ¿ya? De decir, no, es que esta gente lo que pasa es que son malos, por eso no están de acuerdo con hacer las cosas que nosotros queremos y tener un mundo perfecto. No. Es una wea absolutamente infantil lo que plantean entonces desde ese sector, ¿no? No, si son malos, y por eso, como son malos, hay que liquidarlos, hay que matarlos, hay que meterlos en campo de concentración. Porque no se dan ni siquiera el tiempo de entender o de escuchar lo que tenemos que plantear. Y mucha gente de izquierda, que es curiosa intelectualmente, cuando ve nuestros programas, deja de ser de izquierda. Es así. Así es. Mira, esta reforma la tienes que retrotraer, definitivamente. Tú tienes que solidificar de nuevo el derecho de propiedad y reconocer el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos y sobre sus cotizaciones. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos?
bueno, vamos a tener que pegarle un recorte firme al resto del gasto fiscal. No en seguridad, tenemos que ver dónde. Probablemente tengamos que recortar más de lo que habíamos pensado originalmente en el programa económico, dentro de lo que es el gasto fiscal corriente, para poder cubrir entonces la reforma previsional, por lo menos la subida de la PGU, y dejarla sobre una base relativamente sólida. Pero que vamos a devolver el crédito, se lo vamos a devolver a la gente, lo vamos a hacer. ¿Ya? Que el tema del reparto no puede ser así, que eso se tiene que eliminar, está 100% claro. Que esta reforma en principio tiene que retrotraerse, es de una necesidad absoluta. Si tú no quieres que esto después avance sobre el resto de las cotizaciones y posiblemente sobre los fondos y posiblemente también sobre las cuentas de ahorro de la gente, quién sabe, pues si tú sobre este principio puedes hacer todo tipo de barbaridades con el resto del sistema financiero también, ¿no? Exacto. Entonces tienes que retrotraer esto, tienes que afirmar también el tema constitucional que protege esto, y tienes que sacar, honestamente, los parlamentarios que están dispuestos a entregar el derecho de propiedad de nuestro sector, por lo menos, no pueden volver a ser electos. ¿Por qué? Porque son aquellos que le dan la supramayoría a la izquierda para cambiar las cosas. Y no para cambiarlas para bien. Y uno puede decir todo lo que quiera, así es que aumentamos el ahorro y todo el tema de andar Checho Irán mandándole con el tema de que sube el ahorro. Todo perfecto, pero esos son temas secundarios si tú lo ves desde el punto de vista de lo que tú haces a la institucionalidad del derecho de propiedad con esta reforma. Esa institucionalidad tiene que ser sanada, ¿ya? Y tiene que ser dejada entonces sobre una base firme. Y lo otro, yo ya lo dije en algún momento, una vez que nosotros hayamos hecho las reformas que tenemos que hacer, también las reformas constitucionales que tenemos que hacer, para volver a instalar, o sea, para dejar el relojito funcionando como reloj suizo, ¿ya? Subimos de nuevo los cueros, le vamos a dar de nuevo a este país estabilidad, 20 años, 30 años, les gusta o no les gusta a los zurdos y a Chile vamos. Así es. No fueron ellos los que bajaron esta cuestión, a mata caballo, ignorando completamente todas nuestras aprehensiones. Fue Chile Vamos el que bajó los cueros, no lo olviden. Y nos dejó sin estabilidad constitucional. Como la primaria con Evelyn Matei se me fue a la chucha, obviamente. ¿Ves real esta posibilidad de primaria, por ejemplo, que para mí sería la ideal además, con republicanos y a lo mejor social cristianos, y ir a una primaria por ese lado, como para aprovechar la primaria, que justamente lo que te va a dar es esa exposición, ¿verdad?, de aquí a la elección, y te va a dar realmente la oportunidad? ¿Ves que es probable, es posible? Yo creo que todo es posible en política, no te equivoques. Todo es posible en política. Vimos a los comunistas haciendo un pacto con los nazis en 1939. Todo es posible en política. En ese sentido, no creo que sea inconcebible. Lo que no es difícil, pero no imposible. Así que lo que sí queda descartado es con Chile Vamos. Y queda descartado con Chile Vamos por las propias acciones y por las propias decisiones de Chile Vamos. A mí no me habría molestado ir a una primaria con Chile Vamos en su momento. ¿Por qué? Porque decía ya todos estos temas que los he mencionado, todos estos renuncios. Entonces damos la pelea adentro y les ganamos ahí mismo. ¿Ya? Pues la verdad es que con esto, y aparte que ya habían, y por lo demás, debiesen ser también bien honestos ellos. ¿Ya? Ya estaban buscando la quinta pata del gato para no hacer nada. Mira, voy a ir un poquito rápido en función del tiempo. Entiendo que tienes solamente 40 minutos, así que voy a intentar ir lo más posible. Igual, desde mi opinión, hubiese sido una apuesta muy, muy arriesgada, porque evidentemente podrías haber ganado y hubiese sido bacán, pero si llegabas a perder esa foto tuya dándole después el apoyo a Matei, capaz que hubiese sido un poquito complicado. Sí, pero te voy a decir una cosa. Déjame plantearte una cosa. Ok. Estos son escenarios, ¿de acuerdo? Son todos escenarios. Vamos a primera vuelta. Hay un escenario donde yo supero a Matei en primera vuelta. Hay un escenario donde José Antonio Kast nos supera a mí y a Matei en primera vuelta. Hay un escenario donde Evelyn Matei supera a Kaiser y a Kast en primera vuelta. Es decir, escenarios.
¿de acuerdo? Y el escenario es que Evelyn Matei gana la primera vuelta. Y la segunda vuelta es Evelyn Matei y Camila Vallejo. Ah, claro. Sí. Es complicado. Sí. Y Oscar, te quiero preguntar por el tema migratorio, que fue de las cosas que más gente... Voy a juntar un par de preguntas. Entonces, te quiero preguntar respecto de estos centros de detención, ¿cómo funcionan en lo práctico? Más allá de la gente que va por la frontera, obviamente, también funcionarían, por ejemplo, para algunos que estén dentro del país y que los pillan, por ejemplo, porque se cruza una luz roja y justo se dan cuenta. Perfecto. Absolutamente. Absolutamente. El que se encuentre ilegalmente en este país, ilegalmente, no irregularmente, hay que ver cuál es una diferencia, ¿ya? Porque hay gente que ha entrado con su visa perfectamente en orden, tiene contrato de trabajo, tiene de todo, y el Servicio Nacional de Migraciones no lo ha regularizado. No lo ha regularizado durante 2 años porque no están haciendo la pega, porque están completamente saturados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer una diferencia entre aquellos que entran ilegalmente al país y aquellos que entraron con un título legítimo al país, pero no han podido terminar sus tramitaciones en razón de las falencias del Estado de Chile. Yo no puedo castigar a la gente porque el Estado de Chile no hace su pega como corresponde, ¿no es cierto? No, por supuesto. Pero el que ingresó sin título a este país y está en condición de ilegal. Chao. Chao. Y lo segundo, con respecto a migración mismo, ¿tú crees que Chile tiene el poder, por ejemplo, viendo lo que pasó con Estados Unidos y Petro, justamente, que fue hace un par de días? ¿Chile tiene ese poder para hacer eso, por ejemplo, para imponer, desde el punto de vista político, sanciones económicas a los países que no hacen lo que más o menos uno cree que deberían hacer? No todos los países, pero sí a Bolivia. A Bolivia. A Bolivia sí. Y por Bolivia es por donde tenemos el mayor de los problemas. Entonces, ya, tenemos absolutamente, de hecho, tenemos más capacidad de presión, incluso sobre Bolivia, nosotros que los americanos. Ya. ¿Cómo ves tú, cómo hacer cómo volvemos a decirle a las empresas, confíen en este país, inviertan, arriesguense, contraten empleados, que no sea como adoptarlo, ¿no? Porque eso es lo que pasa en este país, tú contratas a alguien, es como que lo estás adoptando, que es lo que decía Adorni de Argentina. En Chile pasa un poco lo mismo. ¿Cómo hacemos para darle ese impulso a las empresas y que vuelvan a creer en este país? Mira, hay una serie de medidas que tú puedes tomar, entre otras cosas la flexibilización del mercado laboral. Ahora lo tienes que hacer de tal manera de que la gente no se te enoje toda. Y una de las maneras de reducir los costos y reducir los riesgos es, por ejemplo, lo que se llama la indemnización a todo bebé, ¿ya? Que se considere entonces la indemnización por año de servicio, que tú vayas entonces aportándola a un fondo, como lo haces con el seguro de desempleo, ¿ya? Se vaya aportando a un fondo que sea entonces del empleado, y si el empleado decide después de un año de mandarse a cambiar, se lleva al fondo, ¿ya? Se lleva esa plata. Y con eso tú tienes una reducción dramática de los conflictos laborales dentro de las empresas, y eso también te significa una reducción de los costos laborales, ¿ya? En una primera instancia, evidentemente que tienes es parecido al régimen de empleada de casa particular, pero tienes que hacerlo con una cuestión de mucho más años y tienes que hacer un aporte más pequeño, porque esto igual impacta en lo que es en lo que es la capacidad, o sea, en lo que es el sueldo, ¿ya? En lo que es la capacidad de las empresas para contratar, porque es un costo extra mes a mes que sí, ahora están tirando hacia el futuro de manera indefinida, ¿ya? Pero es más fácil también de calcular. Por otro lado, tienes que reducir las regulaciones. Si hay muchísimas regulaciones, el costo regulatorio para las empresas en Chile, para operar, para las regulares, es demasiado alto. Tienes que reducir el costo de las regulaciones, tienes que reducir el costo de la energía, con lo cual ya le hacen las cosas mucho más sencillas a la inmensa mayoría de las pymes también. Vamos viendo cómo lo hacemos para reducir de nuevo el impuesto a los servicios, ¿ya? Vamos viendo cómo reducimos entonces toda la carga fiscal, que significa que para cada cosa necesitáis 10 permisos. Y en la medida que nosotros tengamos eso solucionado, podemos entonces introducir también estos elementos que permitan flexibilizar el mercado laboral, aumentar dramáticamente la formalidad. Y por supuesto que tenemos que perseguir también la informalidad. Yo no me puedo dar el lujo de seguir permitiendo que haya miles de comercios informales, muchos de ellos
que los trabajan entonces extranjeros indocumentados, directamente frente a las tiendas que pagan impuestos y pagan contribuciones y contratan regularmente. Sí, esa cuestión no puede ser si nos estamos transformando en África. Y te agrego una puntita, el tema de cuando la gente te denuncia la inspección del trabajo es absolutamente antiempresa. Entiendo que el director es comunista. No, absolutamente parcial. La ley Karim, por ejemplo, tiene que eliminarse. Bueno, el director de la Dirección del Trabajo está denunciado ahora por ley Karim, ya la cuestión es un chiste, ¿no? Sí, cualquiera. Ya. Entonces tú tienes que modificar muchas cosas en el Código Laboral también para equilibrar las armas. Aquí no puede ser que el empresario tenga tanto más poder que el trabajador, pero tampoco puede ser que el trabajador pueda hacer lo que quiera con el empresario. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que tú necesitas es justicia, ni más ni menos, que a cada uno se le dé lo que merece, no lo mismo, no cargar la tabla en una dirección u otra. Es lo mismo que hacen entonces con la justicia familiar, donde también están cargando la mata al hombre por el hecho de ser hombre, pues todos los hombres fuésemos por defecto más malos que las mujeres, ¿ya? O lo que se hizo ahora con esta reforma de pensiones, donde yo no sabía, en todo caso, yo no sabía que era un privilegio trabajar más años y morirse antes. Sí. Yo estoy compensando por el privilegio de morirme antes y trabajar más años. Fantástico. Imagínate. O sea, los hombres deberíamos estar protestando para que aumenten nuestro privilegio para trabajar hasta los 70, 75 y morirnos a los 76. ¿Ah? Para que la pensión me hace mucho acordar una periodista que decía... Brutal. Sí, hay una periodista que decía, en la guerra las que más sufren son las mujeres porque son las que se quedan viudas. No, esa fue la Hillary Clinton. No, esa no fue una periodista, fue Hillary Clinton. Fantástico. Fue Hillary Clinton. Que dijo que las que más sufrían a las mujeres porque se les morían sus maridos e hijos. No, maravilloso. Johannes, última pregunta. Lo mismo. No, fantástico. Última pregunta y después tengo un montón de preguntas de la gente en función de tu tiempo. ¿Qué hubieses hecho tú o qué harías tú porque esto puede volver a pasar con un 18 de octubre? ¿Qué es lo que se debería haber hecho o qué es lo que tú harías? Aplicar la ley. A rajatabla. Aplicar la ley. Se le debió haber aplicado la ley a los parlamentarios que andaban llamando la insurrección. Se le debió haber aplicado la ley a los jueces que estaban haciéndose cómplices de todo esto. Se le debió haber aplicado la ley a cada uno de los tirapiedras y haberlos dejado entonces visitando tribunales por año. Todos. Y a los que andaban... Yo no soy partidario de dispersar manifestaciones. A mí me gusta el sistema alemán o suizo o austriaco. Te perifonean 5 veces, abandona este lugar, no lo así, y no te dispersan. Cierran todos los accesos y se llevan a todos presos. Y te hay preso por no haber obedecido, y existe el delito que se llama el delito del quebrantamiento de la paz. Y ese delito, ¿no?, tiene penas que, van de semanas, meses, hasta 10 años de pena. Y en ningún país precioso. En ningún país europeo tú puedes hacer un escándalo o atacar en un monumento nacional y que no te agarren los militares y te reduzcan en 5 segundos. No, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Se han puesto progres. Los ingleses se llenaron de musulmanes, tal escoba. Bueno, yo me acuerdo el video tuyo que se hizo muy famoso. No hay ningún ejemplo. Yo me acuerdo el video tuyo que se hizo muy, muy viral. De hecho, cuando yo te voté, yo fui uno de los que votó por ti ahora cuando fuiste diputado, y te hicieron al otro día una entrevista muy maletera, donde agarraban un pedacito muy cortito, justamente donde tú hablabas del tema de los alemanes y esa cuestión que se hizo viral, y que fue súper maletero porque la explicación era mucho más compleja y más larga, y justamente tenía que ver con esto, que se pusieron tan progre que están cagándose a la gente. Sacar 30 o 40% de video de contexto es una barbaridad, sobre todo considerando de que yo estaba esa noche ahí. Yo estaba esa noche en Innsbruck cuando yo trabajé muchas noches de Año Nuevo porque, te pagaban más. ¿Ya? Claro. Mucha gente, los periodistas no lo saben. ¿Ya? Mucha gente que está hoy día con funciones de gobierno no lo saben.
Pero cuando uno trabaja en Navidad y trabaja en Año Nuevo, entonces puede mejorar su sueldo, te llega una pequeña bonificación y eso a uno lo ayuda. Entonces yo estaba de recepcionista nocturno en el hotel en Innsbruck y ese no está muy lejos de la plaza. Está como cuadra y media de la plaza central de Innsbruck. Y esa noche, al foyer, o sea, a la recepción, entraron a 8, 10, 12 niñas, ¿ya? Llorando, desesperadas, porque les habían sido agredidas sexualmente y les habían robado cosas en la plaza. Y yo tuve que cerrar las puertas porque detrás venían los amorosos estos, los inmigrantes musulmanes. Y, bueno, ya las patadas para cerrar la puerta, patadas para afuera, para poder cerrarla. ¿Ya? Entonces, que a mí me digan que yo soy misógino y toda la cuestión, yo las defendí ahí. Claro. Cuando realmente había que ponerlo, el exponerse, yo estaba ahí. ¿Sabes, no? Y yo después hago un análisis. Y yo después hago un análisis político, hago un análisis de un resultado electoral. Yo pensé que el sacadero de mugre electoral que se iba a llevar el gobierno alemán, porque el austríaco no estaba en elecciones en ese momento, que iba a ser brutal, porque para más remate habían tratado de ocultarlo, habían tratado de negarlo. Habían miles de denuncias, 3.000 denuncias solamente en la ciudad de Colonia por abusos sexuales. Y yo dije, no, estos tipos, el voto femenino, los tienen que haber masacrado. Y entran los resultados y no había cambiado nada. Nada. Y es ahí donde yo hago el comentario, bueno, y para eso querían, o sea, para eso que el derecho a voto, bueno, ahí te preguntáis si el derecho a voto fue una buena idea. Claro. Pero es en el contexto de, bueno, vota, usa tu voto. Es justamente al revés, es en el contexto de defenderla. Pero en Chile nos pasa parecido, es como que Boric podría violinizarse un panda afuera de la moneda y igual tendría ese 30% y la gente no lo critica, es como, no sé. No sea lo mismo, si sigue siendo el gobierno feminista. En este gobierno feminista tenéis un subsecretario acusado de violación, al jefe de gabinete de la DIPRE acusado de violencia contra las empleadas de la DIPRE. Tenéis a varios acosadores acusados dentro de la propia moneda. Tenéis a una mujer suicidada porque, que acusa entonces tratos horrendos de la gente ahí. Tenías un gaffiter muerto. ¿Para adelante? Ah, claro, también. Tení un gaffiter muerto por sobreexplotación laboral. Una locura. En la moneda. Y esto no les importa. Hay un 30%, 25-30% de la población en Chile que no le importa. No le importa. Y por eso yo no les compro nada de su feminismo, que no es de cartón. Es una excusa para poder ser una manga de abusadores. Sí. Porque te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Hay una cosa bien rara. En la derecha hay abusadores, sin duda. Hay acosadores, sin duda. Pero la cantidad de denuncias que ha habido en este gobierno, tú no lo habías tenido nunca, jamás antes, en ninguna otra administración. Y estos que son supuestamente los feministas resultaron ser mucho peor que el peor de los machistas. Mucho peor. Pero además no es solo acá, si lo miráis con Íñigo Rejón, con Alberto Fernández, o sea, ni más ni menos, o sea, es como una tendencia. Es una tendencia. Parece como si los abusadores, ¿ya?, fueran a esconderse detrás de estas banderitas moradas, ¿ya?, para tener una excusa, ¿no?, para andar abusando. Y bueno, y Gabriel Boric también está acusado. Sí, claro. Yo siempre digo que el feminismo es un condón ideológico para movilizar borregos, no existe, no es más que eso. Johannes, el feminismo más bien parece. Sí. No, que el Ricky me va a matar. El Ricky me va a matar porque yo estoy en una entrevista. Entonces tengo algunas preguntas, contéstales casi que sí o no, porque si no, no vamos a alcanzar. Pregunta, dice, Greenpeace, bueno, por el tema de Greenpeace y todos estos grupos, ¿qué se puede hacer con esa gente? Bueno, en primer lugar, no creo que debiesen tener ningún tipo de legitimación activa para participar en juicio. Punto. Eso hay que modificarlo en la legislación. Este tipo de organizaciones internacionales y todo el tema, o que reciben financiamiento internacional,
debiesen estar vetados de participar en cualquier juicio como órganos con legitimación activa, es decir, participar en juicio o presentar demandas. Lo otro, tienen que transparentar su financiamiento. Claro. Y estar, y vamos a crearlo también, en Estados Unidos existe, que es una lista de agentes foráneos. Si tú recibes plata de afuera o eres una organización extranjera, no puedes participar en política local. Punto. Clarísimo. Así de sencillo. ¿Has considerado que las firmas de otros partidos podrían ser refichajes ilegítimos? Tal vez PNL ya es el más grande. Bueno, sabemos que el tema del refichaje fue un escándalo, así que no me sorprendería para nada que haya muchos partidos que no tengan efectivamente el número de firmas que dicen tener. ¿Ya? Si se hiciese nuevamente un refichaje con sistema electrónico, no tengo idea cuántos partidos quedarían. Respecto al PNL, no sé si somos el partido más grande, pero sin duda que nos estamos moviendo en esa dirección y sin duda que vamos a ser el partido más activo. Lo seremos. Dice, con el tema de los falsos exonerados, con la gente que jamás ha tributado en las cajas pagadoras de Codelco, ¿planeas, Joe, obligarlos a devolver la plata? A los falsos exonerados tú les puedes, a ver, no se olviden de que existe lo que se llama la prescripción, es decir, tú puedes obligar a devolver la plata hasta 5 años antes, una cosa así, ¿ya? Pero habría que revisarlo. Yo personalmente soy partidario de detener el pago de todos los exonerados, falsos y verdaderos. ¿Por qué? Porque el hecho de que te despidan, y a mí, que yo lo sé, yo soy trabajador del sector privado, pero mi trabajo no es mi propiedad. A mí no me tienen que indemnizar toda la vida, y a mis hijos y a mis nietos, por haber estado en un trabajo, cambió el patrón y me cambiaron del trabajo, o me despidieron. O sea, esto de que fue una violación de derechos humanos que te despidan, ¿qué esperaban? Si eres militante del Partido Socialista, del Partido Comunista, etcétera, llega el gobierno militar, te despiden. Bueno, sí, cambió la administración. ¿Qué esperaban? O sea, yo no veo dónde está la violación de derechos ahí. ¿Cachai, no? Entonces, lo de los falsos exonerados ya es como el colmo. Pues no solamente estáis pagándole a gente a la cual nunca le debiste haber pagado por el hecho de despedirlo, porque el Estado tiene derecho a despedir a sus empleados cuando no les sirven. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, cuando ya ni siquiera fuiste exonerado, ya la cuestión se pone ridícula y son 100.000 según el señor Serpa. ¿No? Es una culiada doble. Oye, las ideas de derecha no son difundidas. ¿Por qué? ¿Acaso se cree que el desarrollo de Chile es por magia? Bueno, las ideas de derecha sí las difundimos, por eso ha cambiado tanto este país en tan poco tiempo. Lo que pasa es que no se difunden en las universidades porque están todas tomadas por pensadores marxistas, ¿ya? O postmodernos, progre, bien blandengue, pero a través de las redes yo creo que nosotros hemos ido permeando. Y sobre todo la presentación de lo que es el verdadero programa político de la izquierda que se mostró el 4 de septiembre, le abrió los ojos a mucha gente. Ahora, no es ese 30% recalcitrante que de todas maneras piensa que deberíamos vivir en Cuba, ¿ya? Porque al final es eso lo que creo, a ese nivel de estupidez está la cosa, ¿ya? Pero sí al otro 40%, que era como de centro, y que entendió que lo que se venía era una magnitud bastante fea para el país. Sí. Ahora, nuevamente, nuestra tarea es convencer a por lo menos 2/3 de ese 30% de que la alternativa no es la izquierda. La izquierda no ha defendido nunca los derechos de los trabajadores. Nunca. Nunca. Siempre se aprovecha de los trabajadores para quitarles sus derechos. ¿Cuántos países? ¿Tú crees que en Cuba hay derecho a huelga? Claro, también. ¿En Norcorea? ¿En la Unión Soviética había derecho a huelga? ¿Ah? ¿Tenéis derecho una huelga Maduro? ¿Tenéis derecho a elegir dónde trabajáis en un país socialista? ¿Tenéis derecho a decidir viajar al extranjero en un país socialista? Bueno, en Venezuela sí, pero el único derecho que te están dejando es irte para afuera. ¿Ya? Pero no se olviden de lo que está ofreciendo esta gente. Si para los trabajadores es devastador, los ricos se llevan su plata y se van. Y se instalan en otra parte, se compran una casa en Miami y viven la raja.
Son los pobres los que tienen que terminar comiendo y mascando piedra. Siempre decían, estamos en el mismo barco. No, los ricos tienen su propio barco, que lo pescan y se pueden ir a otro lado. Claro. ¿Qué haces en los primeros 100 días de gobierno? ¿Cómo consigues que la gente te apoye? Saludos, todo mi apoyo. Bueno, empezando por cumplir promesas, cerrando la frontera, apretando a Bolivia, empezando la construcción de los campamentos para refugiados, empezando a... Bueno, ahí hay un par de medidas que me las guardo porque van a ser sorpresas. Viendo todo lo que hay en materia... tenemos que hacer una auditoría a las empresas externas, una auditoría externa a todas las empresas públicas, tenemos que hacer una auditoría externa del Estado, en la práctica la mayoría de los departamentos del Estado, tenemos que hacer un diagnóstico para saber dónde y a quién tenemos que recortar, porque esta cuestión tampoco va a ser al lote, ¿ya? Tenemos que autorizar la mayor cantidad de proyectos de inversión que estén esperando autorización para echar a andar la economía, y tenemos que llegar con una batería de proyectos de ley o identificar proyectos de ley que están esperando, que permitan entonces echar a andar la máquina. Con respecto a eso, si te puedo decir algo, tú dijiste algo que me gustó mucho después de la elección municipal, con un comentario que hizo Belolio, que el weón salió a decir, tenemos que reencantar a la gente, no sé qué, tú dijiste, bueno, no hay que mentirle a la gente, ¿cómo que reencantar? ¿Qué significa? Hay que decir la verdad, hay que ajustar, hay que hacer algunas cosas que al principio van a ser complejas y después... Bueno, y eso es efectivamente así. Yo no estoy prometiendo a la gente que vamos a transformar a Chile en un paraíso, ¿no? Pero por lo menos tenemos que echar a andar la economía, echar a andar la maquinaria del Estado, especialmente la maquinaria de seguridad, ¿ya? Y tenemos que empezar a corregir, bueno, aquello que nos está haciendo entrar agua al bote. Y primero tenés que tapar los hoyos y después puedes sacar el agua al bote. Exacto. ¿No? Dice, ¿podrían esos descuelgues de Chile Vamos a hacer una estrategia para que los votos terminen beneficiando a otros candidatos por el sistema Don't Hunt? No sé qué significa. No, el sistema de Hunt es el sistema electoral que tenemos. No creo. Yo creo que esos descuelgues se hicieron, esos descuelgues son efectivamente porque dijeron, no, yo no voy en esta parada. Perfecto. ¿Cómo ves el futuro de la derecha? Sorry. ¿Sí? ¿Cómo ves el futuro de la derecha a 10 o 20 años plazo? ¿Chile tiene futuro? ¿Despenalizaría el uso de la marihuana o armas o aborto? No, el aborto no, porque el aborto, ustedes sabrán que los libertarios creemos en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, y el no nacido es un prójimo. Así es. ¿Ok? Ahí la vida no empieza con el parto, la vida empieza con la concepción. Respecto de las armas, sí, yo liberalizaría por lo menos la gestión reglamentaria respecto de lo que tiene que ver con el tema de armas, y ampliaría los permisos de porte, especialmente a ex uniformados, ex PDI, ex carabineros, gendarmes, ¿ya? Que tienen experiencia en el uso de las mismas. Respecto de cómo veo a la derecha en 10, 20 años, bueno, yo veo que en 20 años más, a más tardar, Chile Vamos va a ser una nota al pie de la historia de la historia política de este país. Porque lo que han hecho basta para que desaparezcan políticamente.